El video como patrimonio cultural. Algunas problemáticas y técnicas de preservación del video magnético. Mariela Cantú es preservadora audiovisual, artista, curadora e investigadora en artes y medios audiovisuales. Es máster en preservación y presentación de la imagen en movimiento de la Universidad de Ámsterdam. Licenciada y profesora en comunicación audiovisual por la Universidad Nacional de La Plata. Es creadora del proyecto ARCA Video Argentino, archivo y base de datos de video argentino. Y su área de investigación se focaliza en la preservación de video magnético. En este campo ha realizado estancias y cursos de formación en la Asociación Cultural del Video Brasil, de Sao Paulo, Brasil. Film Preservation and Restoration School Latinoamérica, Cineteca de Bologna, L'Imagine Ritrovata IPIAF, perdón mi pronunciación, en Buenos Aires, Argentina, y el Laboratorio de la Cámara Óptica sobre Restauración de Video Analógico en Italia. Media Burn Archive y Video Data Bank en Chicago, Estados Unidos, y en la Cinemateca Boliviana en La Paz, Bolivia. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Cine, la Universidad Nacional de Arte y la Universidad Nacional de La Plata. Ha cursado estudios de posgrado en la Universidad de Ámsterdam, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Nacional de La Plata. También ha sido educadora y tallerista en diversas instituciones y espacios independientes. Ha sido curadora y coordinadora de diversas muestras ligadas a las artes audiovisuales contemporáneas, y sus actividades editoriales abarcan la escritura y la compilación de publicaciones sobre artes audiovisuales. Como artista, ha sido seleccionada y premiada en diversas muestras y festivales nacionales e internacionales. Hola Mariela. Hola, ¿qué tal? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Lo conseguimos, lo conseguimos. Bueno, como les arranco, ¿no? Entonces, ¿ya? Sí, tranquila, arranca tranquila. Bueno, como les comentaba un poco Constanza, mi presentación tiene que ver con traer un poco a la mesa y al debate la cuestión de la preservación del video magnético, que es un medio y es un soporte bastante desatendido en Argentina, en América Latina, y tampoco a nivel mundial es uno de los soportes, inclusive dentro de la preservación audiovisual, del gran campo de la preservación audiovisual, yo digo que es como casi un eufemismo hablar de preservación audiovisual, porque el 90% de las veces se está hablando de preservación fílmica, ¿no? De preservación de película, y hay un montón de otros medios, el que me toca a mí, el video magnético, que quedan como un poco laterales, ¿no? Siendo que en realidad es un soporte que tiene que ver muchísimo con nuestra historia, tiene que ver muchísimo con el registro y la producción de material audiovisual, particularmente en América Latina. Entonces yo les voy a compartir mi presentación. Cualquier cosa, si me estoy pasando de tiempo, avísenme, yo me estoy acá controlando de todas formas. Bien, entonces, primeramente, mi presentación tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo entender, cómo insertar al video magnético dentro de la discusión del patrimonio cultural, cómo empezar a entender que también el video magnético y sus registros hacen parte de nuestro acervo cultural, ¿no? Entonces, primeramente, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de video magnético, ¿no? Probablemente muchos de ustedes conozcan y hayan tenido y hasta usado cintas de video, VHS, Betamax, Hi 8, por hablar de algunos, de repente, de los formatos más domésticos, más caseros. Y en América Latina, yo siempre digo que el video magnético es una historia no contada, ¿no? Desde el momento en que empezamos a pensar que no hay prácticas de preservación sostenida, que no tenemos instituciones, no tenemos demasiados especialistas tampoco en el tema, hay un montón de material al que no hemos tenido acceso, y que es una parte fundamental de nuestra historia también, ¿no? Entre ellos podemos hablar de la televisión, del video comunitario, del video arte, el video activista, la publicidad, materiales institucionales, producciones de escuelas de cine y audiovisual. Yo, por ejemplo, estudié cine en la ciudad de La Plata, y en la época en que yo estudiaba, creo que hicimos una práctica con 16 milímetros, y siempre grabábamos en video, ¿no? Es como que hacíamos cine, pero con video. Entonces todo ese material fue producido en video. El home video también, las grabaciones domésticas, las grabaciones caseras, ¿no? Que con el correr del tiempo y con la distancia que nos da
al tiempo empiezan a cobrar un valor histórico, un valor testimonial, un valor documental. La historia oral, ¿no? Muchas organizaciones y muchos proyectos han grabado entrevistas y testimonios en video. Tenemos como una situación general de lo que Juana Suárez, esta preservadora colombiana, llama de archivos menores, ¿no? Como que el video termina existiendo de alguna forma como parte de otras colecciones o como parte de otras instituciones, o está siendo preservado de repente por pequeñas organizaciones independientes o bibliotecas, ¿no? No en el sentido menor, en el sentido de poco importante, ¿no? Sino menor en el sentido muchas veces de infraestructura, ¿no? Y de capacitación. Hay algunos ejemplos, ¿no? Este video que se llama Giretas Nacé, de Roberto Elisabetsky, que estaba grabando en la Plaza de Acé, en San Pablo, el movimiento de las Giretas ya en Brasil, cuando se termina la dictadura y el pueblo empieza a pedir el retorno de la posibilidad de votar, ¿no? Este otro trabajo de Maricay Tacumá Cuicuro, que es parte del proyecto Video nas Aldeias, también de Brasil, que son videos producidos por comunidades indígenas, y publicidades, ¿no? Creo que todos nos acordaremos de la famosa Hitachi, que bien se te ve, porque nunca falta una chica en bikini para promocionar alguna cosa, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos. Bueno, el video también, para muchos de nosotros, tuvo muchísimo que ver con el cine, ¿no? Yo les contaba que estudié cine en La Plata, y una inmensa parte de los estudiantes de esa época conocimos el video, conocimos el cine, el entonces llamado cinearte, ¿no? No sé, Godard, Antonioni, etcétera, en el videoclub. Y también películas que fueron lanzadas directamente en video, ¿no? Como algunas producciones de Disney, o esta Tales from the Quad Zone, que es una película bastante bizarra pero muy cotizada, hecha directamente en video. Y más allá de que podamos pensar que todavía estas películas lógicamente son preservadas en sus soportes originales, ¿no? Sus negativos, etcétera, hay una experiencia innegable de los espectadores que también podría ser parte del universo de investigación de estas películas, ¿no? Y que sin preservar estas películas estamos perdiendo. El video y la televisión también tienen una estrechísima relación, porque bueno, toda grandísima parte, digamos, la mayor parte de la producción televisiva fue grabado en soporte magnético. Argentina tiene digamos, una dificultad en el acceso a estos materiales por diversas razones, ¿no? Entre ellas algo que tiene que ver con la legislación, con los derechos, pero también diversos intentos de digitalizaciones que de repente, bueno, la tecnología va avanzando y la digitalización queda como un poco precaria, material que se perdió, material que se reutilizaba, que se grababa encima, incendios, los famosos incendios de Canal 11 y de Canal 13, mudanzas, hay una anécdota bastante tenebrosa de una mudanza de Canal 7 cuando se mudó al actual edificio, durante la dictadura militar, en donde se perdieron supuestamente muchos materiales en el traspaso. Pero entonces, bueno, también un poco es interesante empezar a pensar estas grabaciones caseras, ¿no? Que todos hacíamos en nuestras casas, grabamos nuestros programas favoritos, como un documento que empieza a ser involuntario, por supuesto, pero empieza a testimoniar un poco las emisiones televisivas, ¿no? Y empezar también a valorar, como decíamos más temprano, el home video, ¿no? Las producciones así caseras, los cumpleaños, las navidades, las celebraciones, los viajes, etcétera, etcétera, que empiezan a cobrar relevancia como un documento histórico, también como un documento legal, ¿no? En todo el sentido de la palabra, y que empiezan a poder disputar una historia oficial, ¿no? A partir de que esas imágenes están ahí. Están empezando a ver, esto a mí como que me gusta mucho que esté pasando, que son nuevas miradas, ¿no? Sobre ese pasado reciente de los 70, de los 80, de los 90, y empieza a haber una producción muy interesante de varios realizadores reciente sobre
estas épocas que utilizan material de archivo videográfico para construir estos documentales, ¿no? Estos son algunos ejemplos nada más: El puto inolvidable, sobre la vida y la militancia de Carlos Jáuregui; El silencio es un cuerpo que cae de Agustina Comedi; La organización negra de Julieta Rocco, que bueno, un poco recupera la historia de este grupo de teatro performance. Esto no es un golpe, de Sergio Wolf; la peli de Batato, una película hermosa a partir del material de archivo de Batato Barea; y esa película que llevo conmigo, de Lucía Ruiz. Bueno, en términos generales estamos en una situación bastante compleja en términos de la urgencia también de la preservación del video magnético. El National Film and Sound Archive de Australia lanzó una campaña que se llama Deadline 2025, colecciones en riesgo, que pueden visitar su página y se los recomienda, en donde, bueno, un poco el punto de partida es decir, estamos llegando a un consenso entre distintos archivos audiovisuales internacionalmente, que no vamos a poder conseguir llevar adelante una digitalización masiva a gran escala de los medios magnéticos, sean tanto video como sonoros también, y que entonces todo lo que no se llegue a digitalizar para 2025 está, prácticamente ya podríamos decir que está perdido, ¿no? También les recomiendo, eso es una campaña que pueden visitar su página y demás. También les recomiendo visitar la página de este proyecto, el Magnetic Tape Alert Project, de la IASA junto con la UNESCO. Hizo un relevamiento en 76 países a partir de la colaboración de 355 instituciones, coleccionistas, etcétera, colaboradores en general, y en donde más o menos a las cifras que se llegaron son también bastante asustadoras. Al preguntar sobre estos totales, cuántos de estos archivos o de estos proyectos tienen un plan de digitalización, un plan de preservación que incluya la digitalización, el 44.6 o 0.8% contestaron que lo tienen, pero no está suficientemente, que no está bien financiado, y el 29% directamente no tiene ningún tipo de plan de preservación de digitalización, de la misma forma que digamos, la digitalización en términos de haber completado la digitalización de sus materiales, casi el 33% prácticamente ni tiene idea, no están seguros, de hecho. Y un 62% lo hizo de manera parcial, ¿no? Apenas el 5% de estas personas y de estos proyectos tienen digitalizados sus materiales. Bien, ya para entrar un poquito, voy a pasar esto porque me voy a atrasar. Para entrar un poquito en las problemáticas concretas del video magnético, bueno, traigo esta cita de Caravan Malsen, que un poco explica la complejidad de pensar también la preservación de los medios magnéticos, desde la hora en que introducen una nueva serie de obstáculos para la preservación, ¿no? Primeramente son objetos que necesitan de máquinas para ser visionados, ni siquiera diferente, por ejemplo, del proyecto que veíamos recién con microfilms o con película, ¿no? Uno puede agarrar una película y tener una idea del estado del material a simple vista, ¿no? Esto con el video no sucede. De hecho, si uno agarra una cinta de video, solamente encuentra una cinta negra, marrón, oscura, ¿no? Y no se sabe qué hay ahí adentro y en qué estado está hasta que no se reproduce en una máquina, ¿no? Son medios frágiles, son objetos frágiles, sujetos a daños causados por la temperatura, por la humedad, por los malos tratos, especialmente por el mal funcionamiento de las máquinas, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en preservación de video, tiene que pensar en paralelo, ¿no? Del objeto y de la cinta, pero también de los medios que van a posibilitar que se reproduzcan, ligado a los cambios frecuentes en la industria que resultan en una obsolescencia de formatos, poniendo todo esto, generando un gran combo de riesgo, ¿no? La cinta magnética entonces tiene una longevidad, digamos, todavía no está establecida una norma técnica que determine a ciencia cierta cuál es la longevidad de la cinta magnética. Los fabricantes hablan de un espectro, de una ventana de entre 10 a 30 años,
que sin embargo es irrelevante cualquier cifra que podamos tener cuando la tecnología del sistema puede no permanecer en uso por más de 10 o 20 años, esto que decíamos recién, ¿no? La obsolescencia de los aparatos. Entonces, muchas veces sucede que los medios sobreviven a la tecnología de su sistema de grabación, entonces seguimos sin poder reproducirlo. Y hay quienes hablan más o menos de unos 50 años, si todo fuese ideal, ¿no? Y si tuviésemos los reproductores, o sea, las videocaseteras, los repuestos, los manuales técnicos y los medios de almacenamiento en condiciones, ¿no? Que es más o menos además más o menos el tiempo al que se está acercando el 2025, ¿no? Si uno piensa 50 años atrás es el 75, entonces por ahí. Bueno, el video magnético tiene una diversidad inmensa de formatos. Acá esto es como una imagen para asustar casi, ¿no? Porque bueno, hay todo el universo de las cintas de carrete abierto y todo el universo de las cintas en cassettes. Ahí podemos ver algunos formatos, ¿no? 1 pulgada, media pulgada, 2 pulgadas. En los cassettes hay Betamax, hay VHS, hay Hi8, hay MiniDB, U-matic, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa diversidad, digamos, no solo tiene que ver con los formatos, por eso es que es muy importante empezar a hablar también de formación y de capacitación de los profesionales, ¿no? Para lidiar con estos medios y con estos documentos, porque implican una complejidad bastante grande, ¿no? Entonces, cada cinta puede haber, además del formato en sí, tenemos otras variables, tenemos la norma, ¿no? Si fue grabado en PALM o PALN o NTSC, el aspect ratio, si fue en 4:3 o 16:9, si fue grabado en modo SP, Standard Play, o en LP o en EP, entonces todo eso va trayendo diferentes variables que es importantísimo conocer y es importantísimo estudiar para establecer precisamente criterios y prioridades de acciones. Los reproductores, lo mismo, ¿no? De nuevo, no es solamente importante ni siquiera tener el reproductor, o sea, es importante tener el medio, tener el reproductor, también tener quien sepa repararlo, ¿no? También tener repuestos y también tener a mano siempre un técnico o una técnica, amigues, que tengan esos conocimientos técnicos, ¿no? A la hora de pensar en la preservación de tecnología, es importantísimo tener en cuenta el saber técnico, ¿no? Que se va con las personas. Yo, digamos, por una cuestión de tiempo, no vamos a poder entrar en profundidad en cada uno de estos problemáticas de las, por ahí más comunes del video magnético, solo comentar algunas, las más frecuentes. Lo importante que yo quiero que tengan en cuenta es que todas estas, o la gran mayoría de todos estos problemas de los que yo voy a hablar, tienen solución. Entonces, sucede mucho que, no sé, la gente tiene una cinta con hongos y la tira, ¿no? Porque piensa que no funciona más. No, las cintas se limpian, se recuperan, se restauran, etcétera, etcétera. Algunos de los más comunes, bueno, deformación de las cintas, daño en los bordes, este es un daño bastante común, un poco como el doblamiento también de la cinta que pasaba cuando, como le decíamos, la máquina comía la cinta, y esto es bastante problemático porque si la cinta está arrugada o está doblada, lo que sucede es que no hace un contacto franco con el cabezal, que es el que lee la información, y la imagen, bueno, y el sonido van a tener problemas, ¿no? Digamos, este término que nunca supe bien cómo traducirlo, que son pop strands en inglés, que es cuando la cinta también, generalmente por problemas mecánicos de los reproductores, se desalinea, digamos, del cabezal, entonces a la hora de enrollar todo el rollo quedan como puntas salidas, ¿no? Problemas de los rollos son bastante comunes también, este sería, ¿no?, como la forma ideal en donde la cinta no está tocando los bordes, está enrollada en su núcleo y no está tocando los bordes, incluso porque en los bordes suele tener la información de sonido y de sincronismo, entonces inevitablemente trae también un problema a la hora de la lectura. También existen deslizamientos, ¿no?, completos cuando se va para uno u otro de los lados, y eso obviamente con el correr de la cinta va generando un desgaste y va generando un daño. O este otro desalineamiento también, que por ahí diferente de los pop strands, que son como pedacitos que van saliéndose,
ya son como bloques de la cinta, ¿no? Que están dentro del rollo desalineados. Y también, por ejemplo, para el caso de las cintas con carrete abierto, los rollos sueltos, ¿no? Y eso también, digamos, si pensamos que el mecanismo esencial para que una cinta pueda ser leída es precisamente el contacto franco con el cabezal, si el rollo está suelto va a generar un problema de tensión y la lectura no va a ser correcta, ¿no? Como daños ambientales, bueno, podemos encontrar cintas en este estado, ¿no? Con suciedad, o que se han mojado, o que han estado a la intemperie. Los hongos, que son uno de los problemas más comunes, ¿no? A partir de la condensación de humedad. La erosión del aglutinante, esto es bastante problemático porque una vez que, digamos, esa cinta en ese estado, sí es, digamos, la información que se perdió en ese estado. Cuando se erosiona ya no está más, porque las partículas magnéticas, que son las que registran la información, se salieron, no están más. Y un síndrome que es bastante común que sucede por hidrólisis, por condensación de humedad, que es el Sticky Jet Syndrome. Esto tiene una solución, en realidad el Sticky Jet Syndrome es bastante evidente, ahí en la imagen creo que se ve bien, cuando queremos despegar la cinta, queda como levemente adherida, y ahí hay como una especie de residuo gomoso. Eso tiene un tratamiento, es un tratamiento térmico que se le llama cocinado, porque literalmente hay que meter la cinta en un horno para que se evapore el agua, pero son procedimientos relativamente estandarizados, que existen y que se hacen, ¿no? El desprendimiento de óxido, el cinta magnética tiene un gran componente metálico, ¿no? Las partículas magnéticas de hecho son metal, tienen óxido de hierro con cobalto, distintas combinatorias por ahí metálicas. El síndrome de vinagre también aparece, aunque raramente, pero sobre todo las cintas más antiguas, algunas de esas cintas tenían base de acetato. Las más contemporáneas, la base es de poliéster o poliuretano, pero existieron cintas que tuvieron base de acetato y que pueden, al igual que las películas, generar un síndrome de vinagre. Y la expansión o el encogimiento de la cinta. Ya para ir cerrando, esta es la última diapositiva que paso. En términos de almacenamiento, también es importantísimo tener los suficientes criterios como para tomar decisiones adecuadas. Las cintas magnéticas, esta es una imagen ilustrativa, pero es como un poco, hay que siempre pasar ese mensaje. Las cintas se guardan de manera vertical en estantes idealmente de acero, no de madera, porque pueden traer contaminantes, bichos, etcétera, etcétera. En ambientes con temperatura y humedad controlados, ¿no? Que oscilen entre los 15 y 21 grados y un 35 y no más de 50% de humedad. La desmagnetización es otro gran problema de las cintas, a veces sin saberlo, no podemos dejarlas expuestas a campos magnéticos precisamente porque las cintas son electromagnéticas, entonces se generaría una pérdida de información también. Eso quiere decir que no tenemos que dejar cintas cerca de las computadoras, de parlantes, de micrófono, algunos motores, algunos transformadores, etc. Acá les dejo un par de recursos para quien quiera, por ahí esté interesado en conocer un poco más. Estos son dos recursos utilísimos y con muy buena información. El canal de YouTube de la Fonoteca Nacional de México, que no solo habla de medios magnéticos, sino también de otros medios, de discos, etc. Y ABP, que tiene un montón de webinars en español, es un recurso muy importante también. Les dejo también una invitación, con bastantes personas nos estamos juntando en un grupo, hay dos grupos de Facebook, uno de ellos es Red de Archivos Latinoamericanos en Soporte Magnético, y PISAL, que es la red de preservadores de imagen y sonido de archivos latinoamericanos, RAPA, que es nuestra reciente red argentina de preservadores audiovisuales, que nos encuentran en Instagram. Empezamos un poco a partir de esta sensación de orfandad, ¿no?, que tenemos los preservadores audiovisuales en Argentina. Bueno, empezamos a nuclearnos este año, hace pocos meses, entonces estamos iniciando también ese proyecto de una red en el país. Y les dejo ahí también la página web de mi proyecto,
Y mi correo, si quieren contactarme, a disposición. Bueno, muchas gracias. Y anótenlo ahora, gracias a vos, Mariela. Anótenlo ahora antes de que desaparezca la pantalla, así después lo pido. Ah, sí, ahí. Anótenlo ahí. Mariela, la verdad que es súper interesante y vos sabés que a mí en lo particular soy un apasionado por la genealogía y si hay algo que estoy todo el tiempo y todo el día, el ratito que tengo libre, es las fotos antiguas de la familia, investigar, bueno, pero vengo haciendo desde que tengo 17 años eso y es un laburo de investigación enorme. Entonces vos mencionaste algo que me parece interesante, que dijiste películas caseras y cumpleaños, ¿no? Y que muchas veces la gente, porque tiene hongos, algo lo tira porque no sirve, ¿no? Y estamos hablando de un VHS que por ahí es de hace unos años atrás, que para hoy es obsoleto, y no hablo por ahí de instituciones y patrimonio, pero bueno, es un patrimonio de historia de la familia, de cada uno, y cuánto se está perdiendo de las familias por empezar a tirar esto que ya es viejo, ¿entendés? Que tiene 15, 20 años, bueno, tirarlo no sirve más. Cuando por ahí lo podemos recuperar, yo no estoy hablando de un patrimonio nacional, ni inventariado en ningún museo, ni en ningún archivo, estoy hablando de lo que vos dijiste de esto de películas caseras, de familia, que es algo que a mí me toca, ¿no? Y poder recuperar esto. ¿Tenés algo que comentar con respecto a gente que se te acerca tratando de recuperar sus historias familiares? Sí, sí, todo el tiempo. Yo incluso dejé un videíto en mi canal de YouTube que explica cómo limpiar manualmente una cinta de video con hongos. A partir de eso, no sé qué pasó con ese video, pero lo vieron como 6.000 personas, me escriben por Instagram, me escriben... Porque es un poco lo que vos decís, digamos, eh, hay una memoria para nada despreciable, que es la memoria afectiva, ¿no? Y yo cada vez que hablo de video, así como vos me contás esto, a todo el mundo alguna imagen se le viene a la cabeza, ¿no? De su historia, de su familia, del tío que grababa o del abuelo que grababa. Y más allá de eso, digo, porque para muchos sí nos mueve la memoria afectiva y lógicamente que es una cosa personal o familiar tal, pero nunca dejando de pensar cómo esas historias también, y un poco por ejemplo, la película Agustina Comedia, El silencio es un cuerpo que cae, a mí me parece maravillosa porque hace precisamente eso, ¿no? Cómo a partir de algo que es una historia familiar, que es la historia de su papá, que ella cuando su papá se muere se entera que su papá era gay y que había abandonado a su compañero y se había casado con su mamá para tener hijes, que era su proyecto, ¿no? En Córdoba esto. Entonces, ¿cómo esa historia que es tan familiar y tan íntima, de repente se dispara hacia una lectura política de lo que era un país, o particularmente Córdoba, en los años 80, en relación a la comunidad LGBT, ¿no? En un momento en que se estaba saliendo de la dictadura y qué opciones tenía. Entonces, algo incluso que nos parece como del orden de lo personal, también lo personal es político, ¿no? Entonces también se dispara y se puede disparar hacia otros lugares. Por favor, no tiren sus cintas. Eso es todo lo que quiero decir. Yo digo lo mismo, a todos mis amigos siempre digo, guarden todas las fotos, guarden los documentos de la familia. Si ustedes no lo quieren, alguna generación siguiente, alguien lo va a querer. Guárdenlo siempre. Coti. No, te quería decir que está Fernando Osorio, Sí. está haciendo un par de comentarios. No sé si Fernando, si querés sumarte. Nico, no sé si le podemos dar pie a que Fernando, aparezca. por favor, más que invitado, a Hola, opinar, por favor. Ahí Hola, está. Hola, Fernando, qué Fer. gusto. ¿cómo les va? Qué lujo, por favor. Muchas gracias. Muchas felicitaciones a todos los panelistas y a todos ustedes que tan entusiastamente y con gran intensidad hacen este encuentro. Creo que ya llevan 8.000 kilómetros de encuentro. Entonces me parece muy bien. Yo creo que es muy importante llamar la atención a algo que Mariela ha dicho y que ahorita con Nacho han estado comentando. Las colecciones más importantes de material magnético están aún en espera de ser copiadas. Todas aquellas colecciones menores de 5.000 horas parece ser las más importantes. Los grandes productores
de cadenas televisivas, archivos nacionales han resuelto o que resuelvan sus problemas magnetofónicos. Pero lo que necesitamos rescatar es el video cotidiano, el audio cotidiano, que está todavía en los gabinetes, en los cajones, en las gavetas de los investigadores. En el caso de la gente académica de investigación que usó estos materiales para su desarrollo profesional y generar su conocimiento, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que llamar la atención, porque no es las grandes series televisivas, no es Dallas, ¿no? Sino son lo que tenemos a la vuelta de la recámara, ¿no? Es decir, en el closet. Eso es algo muy importante, que yo creo que no lo vamos a poder hacer si no es a través de la participación multidisciplinaria de especialistas y que no necesariamente son conservadores, son unos tecnólogos, ¿sí? Que están en esa línea delgadita, roja, de separación entre la conservación y la tecnología. Vimos, por ejemplo, hace un rato las películas uruguayas, que son del gabinete de una área de ciencias, digamos, de la comunicación o cine científico de un departamento en una universidad. Y creo que esto es muy importante marcarlo. Hay muchísimo material, millones de horas de video, millones de horas de audio que requieren ser atendidas todavía. Muchas felicidades. Muchas gracias, Fernando, por estar, de verdad. Sí, yo creo que por eso es muy importante algo digamos, tiene algo que ver bastante con esto que les comentaba de la creación de esta red de Preservadorix, ¿no? De RAPA, un poco, bueno, lo que decía Fernando, esto solo se puede hacer a partir de esfuerzos conjuntos, ¿no? Ninguna organización o no hay una sola persona que vaya a poder dar respuesta a esto, ¿no? Sería como importantísimo empezar a entrar en contacto, a conocernos, porque realmente es un proyecto, intentar digitalizar y llegar hasta allá es un proyecto. Perdón, algo que dijo Fernando tiene mucha razón. Yo trabajo en un museo de ciencias naturales y bueno, muchos de los investigadores que han pasado a lo largo de toda la historia del museo, tanto la fotografía como las filmaciones, han sido una herramienta científica muy importante que acompañaron a lo largo de todas sus investigaciones. Y mucho de eso queda en los gabinetes personales de los investigadores y no en las instituciones. Y es algo interesante que tiene que ver también con algo que conservan las familias, ¿sí? Que lo que veníamos hablando antes. Esto es algo que he visto que pasa muchas veces. Con los años se acercan familiares de investigadores ya fallecidos de hace muchísimos años y dicen, uy, encontré esta caja que tiene esta foto. Y estas fotografías eran campañas del año de 1940, que si uno rastrea publicaciones las puede asociar y poder tener esos registros y sumarle registros a eso, ¿no? Porque para la publicación eligen una fotografía, pero cuando estuvieron ahí sacaron muchísimas más y podía hacer una reconstrucción de esa historia. Así que esto me parece muy, muy interesante todo esto. Coti, ¿querés leer algunos comentarios? Iba a Perdón, decirles yo por eso, la que garganta. no, es que además te vas de mambo si no te cortamos, así que mejor ponernos a leer. Pero ahora se nos fueron, porque la gente están todos fascinados, agradeciendo, que les encanta, que muchas gracias, excelente. Pero hay una consulta acá. Carmen Silva. Esta viene de la charla de Lara, ¿sí? Sí. Viendo las condiciones que suelen tener los sótanos y el desfilo, los tienen. Humedad, alta temperatura, mala ventilación, etc. Y los requerimientos que estos deben tener como bajísima humedad, baja temperatura, buena ventilación, nula iluminación. ¿Es un buen lugar el que se encuentra ahora? ¿Y es apto que se lo dé a consulta a los usuarios? En realidad, en base a todas las condiciones ambientales que acaba de comentar, y sabemos de público conocimiento sobre la inundación que tuvo la biblioteca, nos sorprendió el estado de conservación
óptimo de la colección. La verdad creemos que a partir de toda esta evaluación organoléptica que realizamos a través de microscopios, de cuentahilos y demás, pudimos observar que puede ser esta posibilidad de poder digitalizarlo para poder hacer una consulta para los usuarios de la biblioteca. Obviamente que después todo el relevamiento de agentes de deterioro como la temperatura, la humedad relativa, los contaminantes, se realizó por medio del método ABC de Michalski, y tomamos como principal objetivo es esto de poder volverlo para la consulta, para el público, para poder volver a... Claro, que vuelva a ser accesible. Ese básicamente es la propuesta también de la presentación, sino que volver a hacerlo accesible para el público, además de todo el procedimiento que hicimos de gestión de riesgos. Sí, además que estamos en un momento específico, hay pandemia, o sea, es todo un proceso Tal cual. que lleva gente ahora. El del cuidado, el monitoreo, es como un proceso lento, pero... Exactamente. Sí. Incluso, bueno, este trabajo se hizo cerca de la pandemia. O sea que lo primero que hizo la biblioteca es aislarlo, tratar de ponerlo en unas condiciones mejores. Y bueno, ahora después, retomando la actividad, habría que hacer una nueva evaluación de en qué condiciones está para poder estabilizarlo si es que lo necesita, y poder comenzar la propuesta de digitalización. Qué genial, muchísimas gracias, Lara. No, por favor, usted. Hay una consulta para Mariela, creo yo, porque habla de magnéticos, así que vamos a decir que sí, de Gabriela Villegas, creo. A ver, el nombre no me sale completo. Sí, de Gabriela Villegas. ¿Cómo se resuelve la problemática de la obsolencia de los reproductores? Y no se resuelve, porque la situación es que los fabricantes dejaron de fabricar por, bueno, son empresarios, qué sé yo, son empresas, son corporaciones como Sony, y entonces creo que más que, digamos, hay gente que, bueno, que está como empezando a conversar un poco de, bueno, qué tipo de presión a nivel de comunidad internacional, por ejemplo, desde la preservación se puede llegar a hacer para con las empresas. Esto sabemos cómo funciona el mundo y es dificilísimo, digamos, algo parecido pasa, por ejemplo, con los sistemas LTO, ¿no? Que tienen prácticamente un monopolio en términos de hardware de preservación, y bueno, es dificilísimo convencer a una empresa de hacer algo, ¿no? Sobre todo desde instituciones o desde asociaciones o redes que somos también pequeñas, ¿no? A mí me parece que más interesante por ahí que pensar en cómo se resuelve, no creo en el sentido de que vayamos a poder tener de nuevo las máquinas. Sí, me parece que, por ejemplo, la impresión 3D abrió un campo bastante interesante en términos de repuestos, sobre todo, de fabricación de piezas. Están empezando a construir también impresoras que imprimen metal. Entonces, bueno, me parece que hay como de repente algunas vías posibles por ahí. Y más importante todavía, insisto mucho con esta cuestión del trabajo conjunto y de las redes, es cómo hacemos para que las organizaciones o las instituciones que tienen equipamiento funcionando, podamos entrar en contacto, ¿no? Porque también un poco, digamos, sobre todo en Europa y en lugares por ahí un poco más, con mayor escala de digitalización y tal, bueno, lo que sucede también es que hay organizaciones más grandes que compran, no sé, los canales de tele o tal, o incluso empresas que ya hacen trabajo de digitalización, que levantan todo el stock que hay en existencia de, no sé, reproductores Sumatic, ¿no? Entonces, bueno, vos te quedás ahí como sin dónde conseguir. Por eso me parece importante empezar un poco a hacer también, que es un proyecto que se quiso hacer muchas veces y que ahora tenemos con Rafa también, que ojalá lo podamos concretar, que es hacer un inventario, ¿no? Un relevamiento de qué equipos tenemos funcionando en Argentina,
pasa un montón esto, siempre esta locura, ¿no? Que estamos en Argentina y mandamos a digitalizar a Estados Unidos, y por ahí, qué sé yo, en la provincia de al lado hay ese equipamiento. Entonces empezar a tejer esas redes me parece como una posibilidad interesante, Sí, ¿no? es un primer paso enorme que hay que dar, y hay que Sí. hacer con eso. Sí, tal cual. Sí, sí, total. Bueno, muchas gracias, Mariela. Gracias a todos. No sé si hay algún comentario más. No, bueno, todos felicitaciones, están encantados, muchas gracias. Un Virginia, lujo. ¿estás por ahí? ¿Querés ir sumándote? Tendría que estar. Tendría que estar. Sí, acá estoy, Ah, muy siempre bien. estoy, siempre estoy. Hállate. Sumate la cámara. Ahí está. A ver si te ve bien. Bueno, Nico, confirmame esto porque yo creo que sí, pero mañana entran con el mismo link, ¿verdad? Sí, según tengo entendido, sí. Perfecto. Bueno, entonces, mañana, 11 horas, arrancamos con la conferencia de Pino Montes. Este mismo link, ingresan como hoy, su nombre claro, no hagan ningún lío, no me cambien nada, porque no van a entrar. Si no, esto es así, como un colegio. Se toma asistencia. Y tengan Bueno, en cuenta, perfecto. lo repetimos como loros, pero a partir del lunes se van a enviar los certificados. Entonces, el lunes manden un mail a info@finpact.com pidiendo sus certificados, que ahí se los vamos a enviar. Bien, agradecemos también la presencia de Lorenzo Teodonio, que nos está viendo desde Italia, y a todos los que te queremos, a todos los colegas que no solo están en Latinoamérica y en Europa, sino también de toda la región, así que gracias. ¡Hola, Lo! Gracias por estar. Bueno, Sumalo, mañana... Nico, sumalo, que aparezca. Mañana bien temprano, entonces. Hola a todos. Hola, Lo. Bueno. Bueno, mañana entonces a las 11 arrancamos nuevamente. Muchísimas gracias por el aguante. La verdad que hoy estuvieron firmes durante todo el día. Esperamos que mañana siga todo igual. Y bueno, nos despedimos. Hasta mañana.